Hola a todos y bienvenidos al sexto episodio de Economía Global, el blog que tenemos en la Fundación Rafael del Pino, en el que hablamos de distintos aspectos de la economía. Hoy vamos a hablar sobre este concepto de la guerra comercial y la guerra de divisas, que yo creo que son factores muy importantes porque mucha gente me pregunta ¿qué es todo esto de la guerra comercial y por qué?, ¿no? Tenemos que entender primero qué significa guerra comercial, ¿qué significa guerra de divisas? No es lo mismo, ¿de acuerdo? Una guerra comercial normalmente lo que tiende a ser es una decisión por parte de un país, fundamentalmente el país que es el principal receptor de bienes y servicios de los exportadores, que lo que hace es empezar una batalla con su principal suministrador. ¿Por qué? Porque considera que hay una competencia desleal, es decir, que ese país está recibiendo bienes y servicios en los que el suministrador está funcionando con, digamos, tácticas que no son de libre comercio o por lo menos tácticas que perjudican a su economía o que perjudican a sus sectores de renta de posición. Ojo, esto es muy importante que lo entendamos. Entonces, cuando hablamos de proteccionismo, muchas veces el proteccionismo se disfraza de muchas maneras, ¿no? Si nosotros miramos, por ejemplo, en la Unión Europea, su política de subvención a la agricultura puede considerarse perfectamente proteccionismo y de hecho es parte de las, digamos, quejas que tiene, por ejemplo, Estados Unidos con respecto a la Unión Europea y los países africanos. Unas enormes subvenciones a la agricultura que impiden que otros países sean competitivos y que nos pudiesen vender, ¿no? Entonces, adicionalmente, por ejemplo, hay otra forma de proteccionismo encubierto, que son las medidas que se esconden bajo el subterfugio de seguridad, medio ambiente, incluso estratégico, el concepto estratégico, ¿no? Que es cuando los estados deciden que, por ejemplo, pues no se pueden consumir huevos norteamericanos porque tienen un componente que se considera que no es bueno para la salud en otro país. Bueno, pues a veces digamos que se estrechan los niveles de lo que tiene que ver exactamente con el medio ambiente o con la sanidad a, digamos, proteger de manera encubierta otros sectores. Los países en general se benefician, por supuesto, del libre comercio y, desde luego, si hay algo que es evidente es que el aumento del libre comercio ha sido uno de los factores absolutamente esenciales para que mejore las economías del mundo. Es bien sencillo. España es alrededor del 1% del Producto Interior Bruto del mundo. Si España tuviese que dedicarse exclusivamente a la demanda interna, es imposible que las empresas, la capacidad productiva que tiene el país, etcétera, se dedicase exclusivamente al mercado interior. Por lo tanto, el mercado exterior nos supone una fuente no solamente de mejora de crecimiento, de mejora de calidad de vida, sino también una fuente de mejora de competitividad. La apertura también nos hace ser más inteligentes, también nos hace ser mejores a la hora de producir bienes y servicios y además nos hace crear esos servicios o esos bienes con mucha mayor calidad y con mucho mejor servicio. Por lo tanto, el libre comercio claramente es un factor beneficiario, pero es verdad que los países tienden a, digamos, jugar con las reglas proteccionistas. El proteccionismo no ha llegado ahora, no es una novedad de los últimos años, ni de la administración Trump, ni nada de esto. El proteccionismo empezó a aumentar de manera muy importante hace alrededor de entre 10 a 11 años. Los países del G20 han estado poco a poco aumentando sus medidas proteccionistas ante la evidencia de que algunos de sus sectores protegidos, mal llamados protegidos, los sectores que empezaban a entrar en obsolescencia, había que protegerlos más, ¿no? Entonces, hemos visto un aumento muy importante
muy importante de las medidas proteccionistas, no solamente por parte de Estados Unidos, de entre el año 2001 y el año 2016, sino especialmente en el periodo del 2008 al 2019. Entre el 2008 y el 2016 en particular, Estados Unidos fue el país que más medidas proteccionistas introdujo. Lo hemos visto, por ejemplo, con los paneles solares, lo hemos visto con productos agrícolas también. Pero lo hemos visto también en China. En China hay otro factor de proteccionismo. ¿Cuál es? Proteccionismo, entre otras cosas, porque no se respeta la propiedad intelectual, ¿no? Si no se respeta la propiedad intelectual es una manera de dar una ventaja, injustificada a tus empresas locales. Se calcula que alrededor de 600.000 millones de dólares se pierden anualmente en protección en propiedad intelectual por parte de Estados Unidos en China. ¿Por qué? Porque para Estados Unidos la propiedad intelectual es muy importante, es alrededor de un 20% del Producto Interior Bruto. Entonces, no solamente es la propiedad intelectual, sino la seguridad jurídica. Claro, cuando no tienes una seguridad jurídica ni tampoco una apertura en el mercado de capitales, cuando existe control de capitales, todo eso se puede considerar como proteccionismo. Si miramos a China, la razón por la que durante todos estos años los países han defendido que se mantengan las relaciones comerciales en la misma manera o aumentándolas con China era fundamentalmente porque, como un país que crece mucho y que se ha beneficiado muchísimo del libre comercio, entonces iría poco a poco mejorando su transparencia y mejorando también el acceso a todo lo que tiene que ver con pues las prácticas, las mejores prácticas a las que estamos acostumbrados en los países, aunque se hayan aumentado algunas medidas proteccionistas por parte de la Unión Europea, por parte de India, de Rusia o de Estados Unidos. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Lo contrario. Lo que ha ocurrido es que de un tiempo a esta parte lo que nos hemos encontrado es que las medidas proteccionistas encubiertas aumentan y la Organización Mundial del Comercio, que es donde se dirimen estas quejas entre distintos países, pues en realidad no funciona, porque hay una cosa que se llama el paper compliance, que es el cumplir en papel lo que dice la Organización Mundial del Comercio, te pone una multa o te exige que elimines una serie de barreras al libre comercio, tú dices, pues estupendo, yo lo voy a hacer, no lo haces, ¿no? Entonces, lo que ahora llamamos guerra comercial viene de todo ese periodo en el que, por un lado, casi todas las economías han estado aumentando medidas proteccionistas, pero además han estado intentando que China cambie y China lo que ha hecho ha sido hacerlo de una manera muy modesta y, desde luego, mantener los tres pilares básicos de las medidas proteccionistas encubiertas: control de capitales, inseguridad jurídica y falta de respeto a la propiedad intelectual. Si nosotros, por lo tanto, nos planteamos ahora mismo qué es lo que está ocurriendo, tenemos otro factor añadido que hablábamos antes, que es el de la guerra de divisas, que es cuando los gobiernos lo que intentan es destruir el poder adquisitivo de su divisa, es decir, que su divisa se deprecie en el mercado. ¿Para qué? Para intentar combatir, para utilizarlo como una subvención encubierta, que es lo que es la depreciación de la moneda, para exportar más. En realidad, la guerra de divisas es en sí misma una medida proteccionista. Los bancos centrales inyectan una enorme cantidad de liquidez, bajan los tipos de interés, dan una sensación de que van a introducir todavía mayor masa monetaria. Al introducir mayor masa monetaria, lo que pretenden es que su moneda se deprecie con respecto a otras, con la idea mágica de que si deprecias tu moneda vas a exportar más, o por lo menos vas a reducir o vas a disfrazar tus desequilibrios internos. Por lo tanto, la guerra de divisas es otro factor proteccionista. Los bancos centrales, con la guerra de divisas, lo que intentan es que su moneda, se quede por debajo de lo que debería ser su valor real, considerando el poder adquisitivo y la paridad de condiciones. Si nosotros añadimos a el aumento del proteccionismo la guerra de divisas, nos encontramos, de cara al G20 y de cara a todas estas grandes reuniones que nos estamos encontrando en los próximos meses, que los países no se fían unos de otros.
Y la razón por la que no se fían es muy sencilla. Cuando ustedes escuchan a los bancos centrales hablar de sus políticas, todos les dicen que para nada están buscando depreciar la moneda. Lo dice el Banco Central Europeo, lo dice el Banco Central de Japón, lo dice el Banco Central de China o el de Estados Unidos. Sin embargo, como no puede ser de otra manera, tiene toda la lógica que el resto piense que lo están haciendo y que además lo están haciendo de manera agresiva cuando los datos macroeconómicos no justifican ser tan agresivamente, digamos, expansionista, mal llamada política expansionista. Entonces, nos encontramos, primero, manipulación de la moneda. Segundo, manipulación del coste del dinero, los tipos de interés. Tercero, manipulación de las reglas del comercio global. Y eso nos está llevando peligrosamente a pensar que el aumento de las medidas proteccionistas no tiene un efecto negativo. Y lo tiene. La reducción del comercio global, es decir, la reducción del aumento del comercio global que está llevando a que las economías crezcan mucho menos y a que sean menos dinámicas. Segundo, el aumento de los costes para los consumidores. Aunque nos dicen que no hay inflación, luego pues no es una casualidad que haya protestas por el aumento del coste de la vida, porque la inflación real es bastante superior. Tercero, que además nos volvemos menos competitivos, porque todo esto, si os fijáis, guerra comercial, proteccionismo, guerra de divisas, esos tres factores vienen porque los gobiernos prefieren buscar maneras de subvencionar de manera encubierta, son subvenciones encubiertas, a competir por valor añadido, que es la mejor manera de competir. Si nosotros lo pensamos desde el punto de vista de los países consumidores, decimos, oiga, pues si hay países que son proteccionistas, se están pegando un tiro en su propio pie y, por lo tanto, nosotros nos beneficiaremos teniendo productos más baratos y de mayor calidad. Ojo, cuando el objetivo de algunos de estos países que están introduciendo medidas proteccionistas directas e indirectas es el control y no el mayor comercio, no el mayor crecimiento. Porque cuando el objetivo es controlar la economía, en realidad funciona como aquellos que lo que hacen es intentar quedarse con todo el mercado de algún producto para que cuando tengan la mayor parte del mercado subir los precios. En realidad es una práctica monopolista, que lo que busca es crear un monopolio, ¿de acuerdo? Por eso es tan importante que estas guerras comerciales, estos enfrentamientos, al final queden en acuerdos, aunque no sean perfectos. ¿Por qué? Porque si tú combates el proteccionismo de uno con mayor proteccionismo, no estás evitando que ese país sea proteccionista, sino que lo que estás es justificándolo. Segundo, porque aunque lo utilices como arma ahora mismo para que el país, sea China u otros, se adapte mejor o tome las mejores prácticas de comercio, aunque tú lo hagas, aunque lo hagas de esa manera, si a largo plazo se mantienen esas barreras proteccionistas, esos aranceles, termina perjudicando más e incluso a la economía doméstica a la que se supone que intentas proteger, porque suben los costes, empeora el crecimiento, se caen las exportaciones, suben las importaciones, aumenta la deuda, etcétera, etcétera, etcétera. Guerra de divisas, guerra comercial, ninguna de las dos son beneficiosas. Y lo mejor, por supuesto, es ni manipular el coste ni la cantidad de dinero, ni manipular las leyes para evitar el comercio libre, sino liberalizar para que salga todo el mundo beneficiado. Si lo pensáis, todos aquellos que utilizan la palabra protección en todo esto, lo que están en realidad haciendo lo único que hacen es proteger los sectores cercanos al gobierno. Ni siquiera están protegiendo a sus consumidores, por supuesto, ni mucho menos a las pequeñas y medianas empresas y muchísimo menos a los, digamos, ciudadanos y ahorradores y a los salarios, porque se pierde poder adquisitivo. Por lo tanto, lo que tenemos que esperar es que en los próximos meses, en el próximo año, estas tácticas de enfrentamiento lleguen a acuerdos y que esos acuerdos, aunque sean imperfectos, mejoren la situación para que los gobiernos por fin se den cuenta de que lo que ellos están haciendo, poniéndose la medalla de proteger, en realidad no es proteger, sino ponerle escollos al crecimiento y a la mejora de la productividad y con ello de los salarios y del poder y también, por supuesto, el poder adquisitivo de los mismos.
Muchas gracias a todos.